Y ahora que tenemos todas nuestras piezas listas, vamos a comenzar a hacer los detalles y luego hacer la unión de todas las partes. Vamos a comenzar pintando sobre el cuerpo y las orejas. Primero vamos a pintar sobre el cuerpo y tenemos que hacer un detalle que va aquí en el pecho en verde oscuro. Esto lo voy a pintar con pintura acrílica. Aquí les tengo la muestra y simplemente tenemos que hacer una especie de semicírculo en esta parte. Entonces lo que hago es ir desde aquí, desde como la mitad del brazo hasta aquí abajo. Voy a llegar a 5 vueltas más abajo del término del cuerpo. Llego aquí y después tengo que llegar también aquí como a la altura del brazo. Entonces voy a estirar esta línea y algo así debería quedar. Ahora voy a pintar toda esta parte de arriba. Aquí lo que tengo que intentar es no pintar sobre estas hebras que quedaron aquí arriba, porque de esta forma no me va a costar tanto coserlo después. Entonces pinto hasta aquí. Tengo que dejar esas hebras de arriba libres. Y eso no se va a notar porque va a ir el collar encima. Y ahora vamos a pintar el centro de las orejas con color rojo. Vamos a poner el hilo hacia la izquierda, de esta forma, para saber cuál va a ser nuestro frente. Vamos a pintar por esta parte. Entonces, como dije, lo que tenemos que hacer es pintar el centro, dejando un espacio en los bordes. Vamos a pintar desde aquí hasta la puntita y luego vuelvo abajo. Y aquí también vamos a intentar no pintar sobre la última vuelta, sobre estas hebras que quedan por fuera, porque estas las vamos a usar para coser después. Entonces unimos los puntos. Esto lo estoy haciendo solamente para mostrarles a ustedes porque esto es un lápiz normal. Y aquí dejamos estas hebras sin pintar. Así que vamos a pintar con rojo por dentro.
Así quedaría la primera oreja y esto mismo lo vamos a hacer con la otra. Como pueden ver, aquí quedaron estas hebras sin pintar. Casi se me olvida, también tenemos que pintar un detalle aquí en la cabeza. Les voy a dar más o menos una referencia de cuánto va a cubrir esta mancha. Aquí tenemos la nariz y hacia adelante va a cubrir hasta la vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería hasta ahí. Y hacia atrás también van a ser 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la mancha va a ir desde aquí hasta aquí, tiene que ser como en forma de óvalo. Les voy a mostrar la referencia del otro que hice, que sería algo como esto. Entonces, para que quede lo más simétrico posible, vamos a identificar los 4 aumentos que hicimos para la nariz. Aquí comenzamos la nariz. Y para identificar estos aumentos vamos a buscar estos hoyitos que están un poquito más grandes por el frente. Aquí está un aumento y aquí está el cuarto aumento. Entonces esos puntos los vamos a usar como referencia para dibujar la mancha lo más centrada posible. Y aquí también voy a marcar el grosor de la mancha, se me había olvidado. Vamos a contar desde aquí 3 vueltas. 1, 2, 3 y aquí marcamos. Y al otro lado lo mismo. 1, 2, 3 y aquí marcamos. Entonces ahí solamente quedaría unir todos estos puntos e intentar que la franja quede lo más ovalada posible. Sería algo como eso. Y ahora pintamos el centro. Y para esta mancha voy a ocupar un color rojo más oscuro, que tengo este tono, pero si ustedes tienen burdeo, mejor aún. Y con eso ya terminaríamos por ahora los detalles que van pintados. Faltan un par, pero esos van al final. Entonces ahora comenzamos a bordar y para eso voy a ocupar 3 tipos de hilo, de 3 grosores diferentes. Aquí tengo un hilo que es lo más parecido posible al hilo que ocupé para tejer. Tenemos hilo para bordar que es un poquito más delgado. Les voy a mostrar la diferencia. Yo diría que es casi la mitad. Y por último, hilo para coser. Y vamos a comenzar usando este hilado, que es el para bordar, para hacer las letras que van en esta pieza. Les voy a mostrar el otro que hice como referencia, pero de todas formas por aquí les voy a dejar la imagen que yo usé como referencia para que ustedes puedan hacer las letras. Aquí yo no tengo ninguna técnica para bordar, simplemente empecé a tirar líneas hasta conseguir lo que necesitaba. Y en este caso, yo preferí dejar el lado del revés por fuera, así que voy a hacer el bordado por este lado, no por este. Pero eso es decisión de ustedes, porque este lado también se ve bien, así que ahí lo hacen como ustedes deseen.
Así quedaron las letras y para terminar ahora hago un nudo por detrás. Esto es solamente para asegurar el hilo. Y ya podemos cortar. Y como les había dicho anteriormente, esta pieza la voy a pegar, así que esta hebra la puedo cortar. Vamos a esconderla primero. Y ahora sí la voy a cortar. Y ahora lo que vamos a hacer es lo más difícil, que es el bordado de la cara. Así que prepárense. Yo aquí había marcado los puntos donde están los aumentos, los 4 aumentos en esta fila. Estos se van a notar porque, como les dije, hay hoyitos más grandes. Entonces, este es el primer aumento, segundo, tercero y cuarto. Y estos son muy importantes porque desde estos extremos va a comenzar el ojo. Yo se los voy a mostrar tal como lo hice antes, marcando con el lápiz. Espero no arruinarlo. Bueno, o si no, voy a tener que hacer la cabeza de nuevo. Pero el ojo comenzaría por aquí. Voy a marcar lo menos posible. Ahí. Y el otro ojo comenzaría en el otro extremo. Entonces el otro extremo del ojo va a quedar a 5 puntos de distancia, comenzando a contar desde el siguiente. Aquí tenemos el punto del extremo, contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente punto va a ser el otro extremo del ojo, que sería por ahí. Y eso mismo lo vamos a hacer al otro lado. Ahí está el punto del extremo, comenzamos a contar desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y en el próximo punto marcamos el final del otro ojo. Y esa sería la longitud de los ojos. Ahora vamos a ver dónde queda la parte superior y la parte inferior. Estos puntos que marcamos son el centro. Vamos a subir una vuelta y aquí sería la parte superior. Voy a marcar estos puntos, después les voy a mostrar por qué. Que son como puntos en el centro y dejé un punto aquí sin marcar. Y lo mismo vamos a hacer abajo. Aquí está el centro del ojo, bajamos una vuelta y marcamos. Voy a marcar también estos puntos centrales. Y ahí ya se puede ver cómo iría formándose el ojo. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Aquí está el punto central, subo una vuelta y aquí tenemos que marcar los puntos superiores. Vamos abajo y marco los puntos inferiores. Ahora sí, vamos a comenzar a ocupar el hilo. Para hacer el contorno principal del ojo voy a ocupar el hilo más grueso que les mostré al comienzo, que es el mismo grosor del que ocupé para tejer. Vamos a cortar una hebra. Yo aquí siempre prefiero exagerar y cortar una hebra más larga de lo que necesito. Y pasamos desde abajo y subimos a uno de los extremos del ojo. Aquí llegué al extremo interior. Y estos puntos que marqué al comienzo los vamos a marcar con alfileres. Vamos a poner un alfiler por acá y un alfiler por acá. Pasamos por arriba de eso. Y ahora entramos por el otro extremo del ojo. Y salimos por el comienzo, por acá.
No me gusta bordar mucho con hilo de algodón porque siempre me pasa que se lleva todo el relleno hacia afuera. Pero bueno, con paciencia lo sacamos hasta que no quede ninguno de estos pelitos. Y ahora vamos a marcar con alfileres la parte inferior. Marcamos estos puntos y pasamos el hilo por debajo de esos alfileres. Y esta vez no vamos a salir por ese punto porque quiero hacer este detalle que es como una colita hacia arriba. Así que voy a pasar de largo y voy a ir una vuelta más arriba. Aquí está el final del ojo y voy a ir en diagonal hasta aquí. Entonces entramos por aquí y vamos al extremo del otro ojo. Aquí llegué al extremo interior. Y aquí voy a marcar este extremo igual para que se forme esa curvita, porque se me estaba yendo muy arriba y quedaba no tan bonita esa terminación. Así que ponemos el alfiler aquí y ahí quedaría el borde del primer ojo. Vamos a hacer lo mismo con el segundo, no tienen que sacar ningún alfiler por ahora, los dejan ahí. Y en el extremo del otro ojo también vamos una vuelta más arriba en diagonal. Y esta vez vamos a salir por cualquier punto de aquí abajo. Aquí vamos a hacer un nudo para que el hilo no se vaya a mover. De esta forma lo aseguramos. A continuación vamos a necesitar el hilo más delgado, que sería el hilo para coser. Y aquí ya hice un nudo en el extremo. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar este hilo a uno de los puntos que marcamos con alfileres. Ahí, como pueden ver, pasé por arriba del borde del ojo, así que esta vez vamos a entrar por el mismo punto, pero pasando por debajo del borde. De esta forma vamos a fijar ese punto. Y ahora tenemos que llevar la aguja al punto de al lado, al que marcamos con el alfiler. Y ahí, como pueden ver, quedó ese punto fijo. Vamos a hacer lo mismo con todos los puntos que marcamos con alfileres. Aquí nuevamente pasé con la aguja por arriba del contorno del ojo, así que voy a pasar ahora por debajo y entro por el mismo punto donde salí. De esta forma. Y ahora voy al próximo punto que marcamos con alfileres. No sé qué enredo tengo acá.
Es mala idea trabajar con este tipo de alfileres. No lo hagan. Y aquí, listo. Ahí quedó fijo ese punto. En este punto de abajo pasé por debajo del contorno, así que ahora voy a pasar por arriba y entro por el mismo punto. Siempre hacemos lo mismo. Vamos al punto de al lado. Y fijamos. Aquí pasamos por debajo, así que vamos a pasar ahora por arriba. Y por último vamos al punto del extremo. Ahí quedaría listo un ojo, así que ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el segundo. Y la idea es que se mantenga esta forma curva del ojo. Eso no lo logro muy bien con el bordado normal, donde simplemente tiro líneas. Así que por eso me gusta mucho esta técnica, y el hilo más delgado hace que no se note donde hemos fijado cada punto. Y esta técnica no es una técnica secreta, ya se las había mostrado en un tutorial anteriormente. Por eso cuando yo hago el tema de los bordados rápido, siempre les digo, tengo un tutorial donde enseño mis técnicas de bordar en este caso. Entonces por eso les recomiendo ir a ver los videos directamente, porque la verdad es que me tomaría mucho tiempo hacer los bordados en cámara en cada amigurumi. Por eso lo hago de esta forma. En este caso sí lo mostré porque el bordado era la parte más importante de Turbabuela, así que tenía que hacerlo. Entonces, como dije, voy a hacer esto mismo en el otro ojo. Y ahora con este mismo hilo vamos a hacer 3 líneas paralelas por debajo de los ojos para simular los bigotes. Les voy a mostrar el ejemplo de la otra que hice. Y serían una vuelta más abajo del ojo, como a la mitad. Lo más probable es que no me alcance el hilo, así que voy a tener que sacar un poquitito más. Y en este caso los bigotes los hice de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 puntos, comenzando desde donde saqué el hilo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos una vuelta más abajo y hacemos el segundo bigote. Y ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y ahora con el otro hilo vamos a bordar la nariz y la boca.
Vamos a pasar el hilo por debajo como siempre. Y ahora vamos a ir a un punto más abajo de donde comienzan los ojos. En esta fila hicimos los ojos, la nariz comienza acá. La vamos a centrar lo más posible. Ahí salimos por un extremo, vamos al otro extremo y ahora salimos por el punto que sería la puntita de abajo de la nariz. Y pasamos por arriba del hilo. Y así nos queda esta forma de puntita. Ahora vamos al punto de abajo y vamos a hacer 2 líneas en diagonal. Les muestro este como referencia. Tenemos que hacer esa línea y esta línea de acá. Esto lo estoy haciendo al ojo porque tengo que ver dónde puedo meter la aguja. No todos los puntos me pasa esta aguja porque igual es más gruesa. Entonces ahí estoy haciendo una línea y tengo que intentar que la otra línea me quede igual. Esto de verdad es ir probando. Todo depende de lo que puedan hacer ustedes. Y ahí, por ejemplo, me quedó esta línea muy hacia la derecha. Entonces vamos a ir un poquito más arriba. Y creo que ahí quedó lo más simétrica posible. Ahora lo único que voy a hacer es la línea de arriba de la nariz. Creo que va quedando bien. Espero que después cuando pinte las pupilas cambie su expresión. Y lo último que me falta, que casi se me olvida, es hacer una línea en esta parte para hacer el borde de abajo de la boca. Esta línea de acá. Esta la hice con el hilo más delgado, pero voy a ver cómo queda con este mismo hilo ya que me sobró. Vamos a ver cómo queda. Sí, creo que no hace mucho la diferencia, así que lo voy a dejar así. Y voy a hacer un nudito aquí para fijar el hilo. Recuerden que esta parte la dejo así porque no se ve, porque va dentro del cuerpo. Entonces aquí pueden hacer lo que quieran.
Y bueno, quería comentarles que las pestañas, estas pestañas, las pueden hacer bordadas. Les recomiendo que usen el hilo de grosor medio, que sería el hilo para bordar. Pero la verdad es que yo intenté y no me resultó, como que me quedaban chuecas y no me gustó. Entonces esto lo hice pintado. Si se arriesgan a pintarlo, si les gusta pintado, lo pueden pintar. Si no, lo hacen bordado. Simplemente es tirar líneas por sobre los ojos, no hay ninguna ciencia. Entonces, si ustedes quieren bordarlo, pueden hacerlo ahora, pero como yo lo voy a pintar, lo voy a dejar para el final. Lo único que me falta en detalles bordados sería hacer estas líneas que van sobre los ojos. Y eso es con el hilo más delgado. Aquí ya tengo el hilo y lo voy a llevar a la altura de las cejas. Ahí voy a usar este como referencia. Al parecer los hice 2 vueltas más arriba de la posición de los ojos. 1, 2 y aquí hice las líneas, que son como en diagonal. Y lo mismo hacemos al otro lado. Y como siempre hacemos un nudo aquí abajo para asegurar el hilo. Y ahora sí viene la parte más arriesgada, que es pintar las pupilas. En mi caso, pintar las pestañas. Voy a pintar la parte de adentro de la nariz y con rosado pinto la parte de adentro de la boca. Esto sí que no tiene ninguna ciencia, solamente paciencia y pulso un poco, pero ni siquiera tanto. Yo la verdad es que no tengo buen pulso, así que por eso digo que no lo necesitan. Pero este pincel no me está ayudando mucho. Está un poquito alocado. La pupila toma casi todo el ojo, quedan muy pocas partes en blanco. Ya va cambiando. Y ahora sí voy a ocupar esta aguja. Vamos a hacer los detalles. Ya, ahí me gustó. Creo que ahí está súper bien. Aquí lo principal es intentar lograr que el ojo izquierdo sea igual al ojo derecho. Y por eso el ojo derecho lo voy a hacer fuera de cámara para no arruinarlo. Así que denme un segundo. Ahí ya dejé listas las pupilas y ahora vamos a pintar el centro de la nariz.
Y ahora sí voy a pintar las pestañas. Lo ideal es que esperen que se seque, pero soy impaciente, así que lo voy a hacer ahora, intentando no pasar a llevar las partes que están húmedas. Entonces, como dije, voy a hacer una pestaña a esa altura, otra aquí al final de la pupila y otra aquí en el centro. Y lo mismo en el otro ojo. Y esto también lo voy a hacer fuera de cámaras porque esto ya es un poquito más complicado y necesito más pulso y concentración. Así que espérenme de nuevo. Y por último, con rosado vamos a pintar el centro de la boca. Y así quedaría la carita. Las pestañas me quedaron horribles, pero ya no hay vuelta atrás. Las voy a dejar así tal cual. Así que ahora vamos a dejar que se seque y comenzamos a unir todas las piezas. Vamos a comenzar uniendo las orejas a la cabeza y aquí les voy a pedir que se tomen su tiempo para que encuentren la posición que más les guste. La idea es que la oreja toque un poco esta mancha, pero muy poquito. Y al parecer, la otra punta queda a la altura del ojo. Entonces, esto lo fijan con alfileres. Y de la misma forma colocan la otra oreja intentando que queden lo más simétricas posible. Y ahí van moviendo, probando cada posición hasta que queden suficientemente conformes. A mí me gusta intentar que la oreja quede un poquito más parada porque aquí estaba muy hacia abajo. Y no me gusta mucho, pero eso es a elección de cada uno. Creo que ahí me va gustando más. Voy a intentar que la distancia entre el ojo y la oreja a este lado sea la misma que a este lado. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llega al punto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La voy a adelantar solo un punto. Creo que ahí quedé conforme con la posición, así que ahora vamos a comenzar a coser por todo el contorno. Si les cuesta mucho coser esta parte, pueden simplemente omitirlo y coser solamente el borde de afuera. Cosen lo que está en color blanco. Comenzamos cosiendo desde aquí, vamos por detrás y llegamos a esta puntita. Y la verdad es que no se va a notar que esto está sin coser porque la oreja no tiene relleno. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta parte no se las voy a mostrar a detalle porque o si no el video duraría eternamente, pero de todas formas les voy a dejar en la descripción de este video el link donde enseño las técnicas de costura. Entonces ahí ustedes lo revisan primero y vuelven a este video si es que lo necesitan. Porque sinceramente hace mucho calor y de por sí la parte de la costura me toma mucho tiempo y si lo grabo me va a tomar mucho tiempo más y mi pieza es un horno. Básicamente es un horno, así que lo voy a dejar hasta aquí. Y les sigo mostrando cuando esto ya esté listo.
Esto es lo que llevamos hasta ahora y ya podemos unir el cuerpo a la cabeza. Tenemos que unir cada punto del cuerpo, los que quedaron en la última vuelta, a cada hebra delantera que quedó libre aquí abajo. Tenemos que coser de tal forma que la cabeza quede mirando hacia adelante. Y como siempre les recomiendo que comiencen a coser desde el frente para que la cabeza no se gire. Esta costura no es necesario que quede tan prolija porque después vamos a colocar el collar por encima. Ahí ya terminé de unir el cuerpo a la cabeza y ahora vamos a colocar la cola, que simplemente la vamos a poner por detrás lo más centrada posible. Primero la fijamos con alfileres y luego cosemos por todo el contorno. Ahí quedó la colita y ahora esta pieza la vamos a pegar con silicona. Y ahora nos queda lo último, que es el collar. Aquí simplemente rodeamos el cuello y unimos ambas puntas. Y por último vamos a colocar el cascabel, que va lo más centrado posible en la parte frontal del collar. Y bueno, nunca está de más aclarar que el tamaño del cascabel va a depender netamente del tamaño final de su amigurumi, porque si ustedes tejen con otra tensión, con otro grosor de hilado, probablemente les quede más grande y un cascabel de este tamaño no se va a ver bien. Por eso les recomiendo que elijan el cascabel una vez hayan terminado. Y así quedaría la Turbo Abuela. Este personaje me gustó mucho y si ustedes están haciendo este tutorial quiere decir que a ustedes también. Entonces por eso me entusiasmé tanto cuando la pidieron en Instagram. No olviden que la interacción es súper importante, así que su like, el comentario, que se suscriban sirve demasiado para ayudar a crecer al canal. Y otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café que tiene un valor de $3 y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Ahí puedes ganar algunos patrones de pago y hasta algún amigurumi terminado. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.